a José León, está en plena campaña evangelística en África. Oiga, y lo llaman. Su papá se está muriendo, hermano. Él dijo, uy, Dios mío, ¿qué hago? Le quedan todavía unos días de campaña. Dijo, ¿será que arranco para Brasil a acompañar a mi papá en sus últimos momentos? Estamos hablando de que le quedan horas, un día o dos tal vez. El Señor le dijo, yo no te crié un cobarde, le dijo. 20 años te he formado para este momento y estás ahí. Le tocó quedarse, hermano. Le tocó quedarse a salvar las almas. Y le dijo, tranquilo que después verás a tu papá. Sí, ya el Señor. No. Tremendo. Ya después de que Dios le dice a uno eso, ¿de qué sirve mi carrera? ¿De qué sirve que me convocan como un loco a venirme para acá? El propio papá habrá sido consciente de eso. Y el propio papá le dijo, hijo, yo no crío un cobarde, sírvele a Cristo hasta el final. Le dijo, no te vengas para acá, ya murió el viejo. Es que también es que así tienen que ser las cosas con Jesús. Son serias, hermano. Cuando Dios lo llama a uno, eso es serio. Es con compromiso total, él no acepta compromisos parciales. Dice, pues se enoja con uno y va y se busca otro. Y ya. Así es. Así es el Señor. A veces pensamos que el Señor es como blandito, pero en eso es muy tremendo. Eso tiene que ser curtido, hermano, y estas cosas sirven para uno, para que Dios lo forme a uno. No están los pastores, pues lo hacemos nosotros. No hubo hombres durante años, pues les tocaba a las mujeres. A mí me criticaban que por qué tenía mujeres ahí en el instituto. ¿Qué más hacían? ¿Qué más se hacían? Entonces cerramos la iglesia. Entonces se acaba la iglesia, pues, las mujeres son las únicas comprometidas en la iglesia, orando, ayunando. Yo decía, ayune 7 días, ¿quiénes estaban? Las mujeres. Ayune tanto, mujeres. Tal día ayuno, oración, Biblia, vigilia. Mujeres, ¿qué hace uno, hermano? Y el maíz a mi lado, pero cuando ya él se vino para aquí, para Neiva, ¿qué hacía yo? Ore y horas a que Dios, ya ahorita tenemos varones que están ahí comprometidos con el Señor, que tan necesario que es, hermano. Y para acá, para arriba, toca exactamente lo mismo, orar para que nuestros varones dejen tanta necedad, dejen tanta cobardía, dejen tanta testarudez y Dios se levanta. Porque es sencillamente eso, necedad y testarudez. Y la gente quiere que Dios los bendiga así, en medio de la mediocridad, en medio de la tibieza, en medio de la frialdad. Dios no va a bendecir, Dios no va a hacer algo maravilloso con nosotros en ese estado, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces yo las felicito, mis queridas hermanas, por su entrega. Yo sé que, pues, que uno se irá perfeccionando a medida que uno va predicando, en que se va uno ejercitando, lo va haciendo uno mejor, y ya después Dios le da a uno, ya uno empieza a adquirir soltura, amplitud para las cosas, y aún así uno sigue todos los días mejorando, todos los días mejorando. Creer que uno está ya en un estado, no, es una mentira. Bueno, hermanos, entonces, ¿de qué hablaron a propósito? Que yo no he escuchado nada de predicaciones, porque hasta ahorita estoy otra vez tomando como ritmo. ¿De qué habló la hermana Marina hace 8 días, por ejemplo? El primer viernes Dios me colocó Dios es amor. Qué bueno, sí. Sobre el amor de Dios. ¿Y qué pasaje se basó? El pasaje fue Primera de Juan 4:7. Qué buen pasaje excelente para poder hablar acerca del amor. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué piensa la hermana Ludmila? ¿Qué aprendió? Sí, le quedó más afirmado el concepto del amor tan hermoso que lo tiene tan claro el apóstol Juan, ¿no? Acerca del amor es muy sencillo, ¿no? Él como que él lo hace un poquito más concreto, más en el aspecto del amor a Dios. El amor a Dios se refleja en obedecerle y guardar los mandamientos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que ama al hermano lo ama. No se levanta contra él, no tiene resentimiento contra él, ¿sí me entiendes? Esa es la explicación del amor desde las dos direcciones. Muy clarito. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no lo obedece. Entonces, hoy hablaba con una hermana que está en el exterior
El esposo, mejor dicho, se las sabe todas a la palabra, pero no tiene fundamentos el hombre. O sea, hay gente que cree que es un super cristiano, pero tiene su casa construida sobre la arena, sobre cosas pusilánimes, paupérrimas. Entonces la gente dice que ama a Dios, pero realmente a la hora de obedecerle no lo obedece porque no hay principios, porque las cosas le parecen subjetivas, porque las cosas le parecen negociables, porque lo de Dios le parece como que sí, está bien si se cumple o no se cumple. Eso es mentira. Dios dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Sí? El Señor da la palabra, dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. El que guarda la palabra, ese es el que ama a Dios. Uno no ama a Dios con corazones, uno no ama a Dios con cartas, uno no ama a Dios con cánticos. La forma concreta de amar a Dios es guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Y amar al prójimo es amarlo, no levantarse contra él, no murmurar contra él, no hacerle daño al hermano, hacer con el prójimo lo que quisiera con nosotros. Amén. Y el mandamiento para la iglesia es que os améis los unos a los otros como yo los he amado. No puede decir alguien que ama a un hermano cuando lo aborrece. ¿Sí? Gente que tiene cosas en el corazón contra el hermano. ¿Cómo puede decir que ama a un hermano cuando siente envidia, siente celos, siente rabia? ¿Cómo puede decir que ama al hermano? Y como les he explicado en múltiples ocasiones, el amor de Dios es proporcional al amor al prójimo. Uno no puede decir que ama al prójimo si uno no ama a Dios. Uno puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. Así de sencillo, y yo creo, y así es como lo explica el apóstol Juan. Y hace 8 días... El amor requiere de sacrificio. Hace 8 días fue sobre la salvación. Ah, bueno, ¿y qué pasaje le dio el Señor para...? Éxodo 14:13. Y La Pascua. la Pascua. Como tenías. No, el 14 ya es la salida. Porque también La Pascua es el 12. No, cuando Moisés dijo al pueblo que no temáis, está a fin de recibir la salvación que nos hará hoy con vosotros, porque los egipcios que vos habéis visto nunca más para siempre olvidarás. O sea, en ese versículo Moisés, viendo al pueblo que era tan hostil, tan abatidos, de esa manera como estaban ellos, se manifestaban una actitud de rebeldía. Entonces siempre estaba ahí Moisés, el cual les daba a él esa fuerza, los animaba. Sí. Y creían Fue el momento como crucial en el cual ya es la derrota completa de los ejércitos de Faraón, ¿no? Cuando cruzan el Mar Rojo. Sí, señor. Bueno, perfecto. También fue otro. Es posible que la salvación, también Judas 3. La salvación se pierde, evidentemente, se puede perder. Sí, pastor. Que no estemos tan seguros, siento que estoy así. Sí, yo pienso, por lo menos la gente cree que se recibirá a Cristo por primera vez, entonces sigo lo mismo. Ese porque ese es un error que se comete mucho en las iglesias, ¿no? Creer que una persona es salva por una oración que hace, ¿no? No, es toda una, es confesar al Señor, pero tiene que haber una transformación del corazón. ¿Sí? Por Romanos 8, 9, que con el corazón se confiesa. Correcto. Bueno, y el domingo. Soy sincera que el primer domingo yo hablé sobre que amar a Dios es conocerlo. Parece que nos encauzamos. O sea, yo no me acuerdo, pastor, por qué le voy a decir textualmente, sí. Yo lo Pero bueno, está interesante eso. Sí, porque yo le pedía tanto al Señor porque pues uno empieza como a... Perdón, ¿cómo fue el título? Yo también. Amar a Dios es conocerlo. Yo inclusive como que yo decía, bueno, el título, pero el punto central es que para amar a Dios hay que conocerlo. Perfecto, o sea, el conocer a Dios es proporcional al amor por Dios. Exacto, sí. Pero ahí más que todo nos llevaba es que nosotros, como decía Marilyn,
ahorita, ¿no? Que a veces la gente dice que ama a Dios, pero realmente ama a Dios cuando ni siquiera se toma el trabajo Perfecto. de ir ¿Cómo voy a decir yo, orar. cómo voy a decir yo que amo a una persona con la que ni siquiera quiero estar? Exacto, eso es lo que Y decía. sobre todo en el caso, por ejemplo, de una novia, una esposa. No, es que yo amo a la novia, pero ni siquiera quiero estar con ella. ¿Cómo voy a decir yo que amo a esa persona? No la amo. Igual, y con Dios opera igual. ¿Cómo digo yo que amo a Dios si ni siquiera paso tiempo con Él? No lo adoro, no lo busco en la intimidad, no hablo con Él, no dedica tiempo. correcto, no leo la palabra, no escudriño la palabra. ¿Cómo digo yo que amo a Dios si no hago esas cosas? ¿Me entiendes? La gente se le hace la boca agua diciendo que ama a Dios, pero a la hora de la realidad no es verdad. Y el domingo pasado, Sobre la tentación. sobre la tentación, mire todo muy, el amor de Dios, la salvación y la forma en la que el enemigo quiere que nosotros perdamos la salvación, que es como siendo tentados. Perfecto, muy sincronizado, muy del espíritu. ¿O ve que se pusieron de acuerdo? Ah, bueno, porque así son las cosas son mejores así. Pastor, y casi las veces que cuando me ha tocado la vez pasada, el domingo, cuando no mira a Dios, pero si yo también voy a hablar de lo mismo. Perfecto. Es algo que Dios... Entonces eso confirma que era de Dios el tema, que no fue un invento de ustedes, que no fue como por salir del paso, sino que Dios de verdad, por su Espíritu Santo, las inspiró. Bueno, muy bueno. Ese sí era en Santiago. Santiago, creo que yo, los versículos estaban centrados en Santiago. Bueno, perfecto. Muy bien, hermanos. Las felicito. Me alegra mucho por eso. Bueno, entonces, ubiquémonos otra vez en el escenario en el que estábamos hace 15 días. No, hace 15 días, hace ya 21 días. Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro. Ya habíamos visto cómo Saúl había ya confirmado, o sea, ya venía haciendo lo que se esperaba que fuera a hacer. Entonces, entendíamos que Saúl no era el plan original de Dios. No. Y como no era el plan original de Dios, era cuestión de tiempo para que el mismo Saúl se encargara de confirmar lo que tanto Dios había dicho. Fue un rey duro, un rey implacable, un rey que no tenía temor de Dios, pero hubo una serie de cosas que ya hicieron que todo lo que Dios quería hacer con Saúl ocurriera. Dios quería desechar a Saúl por el corazón malo que tenía. Y veíamos cómo cuando anterior al enfrentamiento con los filisteos, capítulo 13 creo que era, Saúl había acordado con Samuel de que tenía que encontrarse 7 días después en un lugar llamado Gilgal. Gilgal era un lugar especial. Gilgal significa el lugar de la circuncisión. Y era un lugar donde Samuel iba a hacer un sacrificio para Dios, amén. Era un sacrificio que tocaba hacer como una forma de confirmar el respaldo de Dios para lo que venía, ¿no? Que era el enfrentamiento contra los filisteos. Pero ¿qué hizo Saúl? Sin ningún temor de Dios, ¿sí? Obrando a manera de sacrilegio. Él mismo llegó, tomó el sacrificio y lo ofreció cuando no era él el que tenía que hacer. Entonces Samuel lo reprende por lo que ha hecho. Y uno nota que Saúl no es capaz de dimensionar lo mal que está haciendo. Y eso me hace meditar mucho acerca de la iglesia de hoy, ¿sí? La iglesia de hoy es una iglesia que tiene muy poco temor de Dios, ¿sí? Es una iglesia mediocre, una iglesia chapona, por decirlo así, ¿sí? Que hace las cosas a la forma en que ellos quieren, ¿correcto? Sin ningún conocimiento, sin ninguna evaluación, sin ningún criterio espiritual. Y lo que estaba diciendo acerca de este hombre, lo que uno lo sorprende de la iglesia de hoy es que es una iglesia con
muy poco principio. No tiene claro los principios, ¿correcto? Cuando no está claro los principios es porque no está claro los fundamentos. Y es la evidencia de que la iglesia no tiene la casa construida sobre la roca. Sí, muchas congregaciones dicen que están cimentadas sobre la roca, pero a la hora que usted va y mira, sus cimientos, sus guaduas están puestas sobre arena movediza, ni siquiera arena compacta, arena resbalosa, arena fangosa. Ahora, la palabra de Dios dice que el milagro que Dios hace para nosotros es que Él nos saca del lodo cenagoso. Eso lo dice la palabra. Eso tiene un significado. ¿Sí? El lodo cenagoso. Un lugar barroso, inestable. ¿Qué se puede construir en el lodo cenagoso? ¿Se podrá construir algo que dure? No, las cosas que duran tienen que ser construidas sobre roca. Los castillos que tienen milenios son castillos que han sido construidos sobre roca. Son una piedra que es lo que se conocía como la piedra angular. Era una roca grande desde donde era construida toda la edificación. Y la piedra angular era la que aseguraba, es la que asegura, o sea, está puesta de tal forma que sostiene toda la edificación. Entonces uno nota que gran parte del pueblo de Dios no tiene fundamentos, ¿no? Viven, ejercitan, se adoctrinan, tratan de crecer en un evangelio mal enseñado, mal distribuido, mal entendido, mal enfocado, mal interpretado. Toman un pedacito de allí, toman un pedacito de allá. Salen con cualquier cosa para Dios. Claro, cumplen tal vez con los itinerarios. Entonces el pastor sale el domingo y predica. Pero el gran error es hacer las cosas como a uno le parece que se hacen. Predicar la palabra es bueno. Es mejor que no predicarla. Pero es mejor predicar la palabra como Dios quiere que se predique. ¿Está comprendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Predicar la palabra es mejor que no predicarla, enseñarla, pero es mejor enseñar las cosas tal cual como Dios quiere que las enseñemos. Y el Señor tiene a través de la palabra un orden. Él primero nos enseña lo fundamental, ¿me comprende? Y de hecho en lo fundamental es en lo que uno tiene que hacer énfasis. Y desde lo fundamental es desde donde todo se debe enseñar. Me explico, voy a explicarle qué significa esto. Cuando uno estudia Derecho o Introducción al Derecho, uno ve las corrientes ideológicas acerca de la ciencia del derecho. ¿Sí? Entonces está por ejemplo, la corriente naturalista, que es la que dice que el preámbulo de lo normativo es lo moral, y lo moral viene de Dios. ¿Sí? Hay otros que dicen simplemente el derecho es nominativo, que usted lo que tiene que hacer es crear leyes que le definan parámetros a la sociedad. Eso se conoce como el positivismo. Pero yo que soy una persona que conozco de Dios, sé que el derecho, para que sea bueno, tiene que estar enlazado a la moral de Dios, a la esencia de Dios, al fundamento que es Cristo. Si yo separo estas cosas, el derecho va a fracasar. ¿Correcto? Pero cuando yo comienzo a edificar desde lo fundamental, yo me aseguro que toda la edificación va a estar en pie. De hecho, en las edificaciones grandes, en lo que más se tarda es en crear las bases. Yo siempre he enseñado acerca de los rascacielos. Dependiendo de la cantidad de pisos, así mismo el hueco, desde donde tiene que... o sea, usted ve un edificio de 60, 70 pisos, usted ve los 70 pisos, pero usted no sabe lo que hay de ahí abajo. La cantidad de concreto que tienen que depositar. Se demoran meses solamente vaciando concreto en ese hueco. Y meses esperando a que se seque. Y ya a partir de ahí surge todo. Entonces, ¿cómo funciona eso en la vida cristiana? Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Uno tiene que hablar de familia?
acerca de cómo debe ser la familia cristiana, cómo deben ser los matrimonios, cómo debe ser la relación padres e hijos. Sí, claro que sí, pero yo nunca debo desligar esa enseñanza de lo fundamental. A mí hay personas que me dicen, pastor, pero hay cosas que usted repite todos los domingos. Claro, yo las repito porque tengo que dejar claro que no me puedo desprender de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental en el cristianismo? La salvación, por ejemplo. Es que lo lindo de la Biblia es que ella misma le dice a usted qué es lo fundamental, cuál es la etapa mediana y cuál es la etapa avanzada, aunque de hecho la Biblia divide el crecimiento espiritual en 4 fases, ¿no? Pero ¿qué es lo fundamental? Hebreos 6, los rudimentos de la doctrina cristiana. Por eso es que nosotros lo primero que predicamos es los rudimentos. Hay pastores que dicen, no, yo el discipulado que doy es un discipulado diferente. Primero enseñar a la gente ¿qué es la Biblia? Yo me pregunto, ¿será que ese es el fundamento cristiano? No. Jesús habló acerca de qué era la Biblia, cómo iba a quedar constituida la Biblia, o lo que iba a pasar en el concilio de Nicea allá en el 320 y pico, ¿sí? No. ¿Lo primero que hay que aprender es acerca del cielo y el infierno? No. Lo primero que usted tiene que aprender en el cristianismo está en Hebreos capítulo 6. ¿Qué es lo primero? Usted tiene que aprender la salvación. Lo primero que usted tiene que entender es cómo se salva la gente. Entonces le voy a poner un ejemplo. Desde los 14 años fui a la iglesia cristiana, ¿sí? Como hasta los 18 fui viciosito. ¿Usted sabe cuántas veces me predicaron a mí acerca de cómo ser salvo? Muchas veces. 0 veces escuché un mensaje sobre la salvación. En esos días me decían que uno, basados en Juan capítulo 1, versículo 12, uno lo que tenía que hacer era recibir a Jesucristo en su corazón por medio de una oración y quedaba salvo. La cuestión es esta: yo hice esa oración, hice 1000 cosas y nunca me salvé. Hasta que me encontré la joya del Evangelio, que se llama Juan capítulo 3. El día que usted se pregunte ¿qué es el Evangelio?, usted váyase para Juan 3 y ahí usted entiende qué es el El Evangelio. capítulo más importante de la Biblia. Jesús le dijo a un señor: usted tiene que nacer De nuevo. de nuevo, porque si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ¿qué? Ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo primero que yo tengo que entender es cómo ser salvo, porque es que mi visión de salvación era la que me habían enseñado en la iglesia. Una oración. Ir a la iglesia, ser juicioso, no decir mentiras, ser un buen tipo. Y luego me encuentro con el horror, digo yo, en ese momento de Juan 3. Porque yo digo que fue horroroso, para mí fue difícil. Porque Juan 3 enseña que la salvación es un milagro. Voy a hacerle una pregunta a ustedes. ¿Quién hace los milagros? Solo el Señor. ¿Quién hace milagros? Solo el Señor. Solo Dios. Escúcheme bien. ¿Usted qué tiene que poner para que un milagro le pase a usted? La fe. La fe. En Dios. Venga, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos años llevamos orando por mi milagro para que Dios me restaure y me sane del todo? ¿Cuánto? Más de 3 años. Como 3 años. Ajá. Oiga, y nada, yo he estado mejor, pero todavía sigo esperando el milagro completo, ¿sí o no? Porque el milagro, ¿quién lo hace? Dios. Y si la salvación es un milagro, entonces ¿qué es? ¿Un juego? ¿Una cosa que yo doy por hecho porque hice una oración? ¿O tiene que pasar algo en mí? Tiene que pasar algo en mi vida, dentro de mí. ¿Yo qué pongo? La fe. Dios me pide, hijito, por eso los 3 primeros rudimentos de la doctrina cristiana, ¿cuál es? El arrepentimiento, la fe en Dios y la doctrina de los bautismos, que es el sello de las 2 cosas anteriores. Claro. Entonces, ¿cómo se salva uno? ¿Cuál es el fundamento fundamental, por decirlo así? ¿Cómo me salvo? Mire, usted no me lo va a creer, pero hay gente que puede llevar 5, 6, 10 años en una iglesia cristiana sin saber cómo ser salvo.
Sí. Lo llevan a las aguas bautismales y nunca entendió por qué rayos lo metieron en esas aguas, hermano. El día que yo me choqué con Juan 3 me aterré porque entendí que la salvación era algo que se sale de las manos de uno. A uno le gusta pensar que la salvación depende de uno. ¿Y qué cosa tan aterradora es saber, hermano? Que lo único que usted puede poner es la oración y la fe para que Dios lo salve a usted. Y que la salvación no es algo que va a pasar el día que usted se muere y Dios le diga, oiga, pues hagamos un balance de su vida. Usted fue como medio malito, pero medio buenito. No, la salvación es un acontecimiento que sucede aquí en la tierra. Usted aquí se muere salvo o usted aquí se muere condenado, hermano. Uno no pasa por promedio allá en el juicio. Exacto, porque es la visión de la religión. Todas las religiones del mundo nos enseñan eso. El karma. Que nos salvamos por nuestras propias obras, por nuestra capacidad, por nuestro compromiso y entrega con aquella religión. Dios dice, usted se salva si su fe es real en mí, yo lo transformo, papito. Lo hago nacer de mi Espíritu Santo para que así siendo usted espiritual, ya no peque. No, qué belleza, el cristianismo es la única religión que predica eso, hermano. Entonces, la misma Biblia me dice a mí que es lo fundamental, que es lo primerito que todo creyente que llega a la iglesia debería aprender y conocer cuando habla con un pastor. ¿Cómo ser salvo? ¿Para qué? Para que yo pueda tomar la decisión de si voy a perseguir a Cristo hasta que me salve, como le tocó a Jacob. Es que, ¿qué fue lo que hizo Dios con Jacob, Mike? ¿Qué significa un cambio de nombre? Nuevo nacimiento. Jacob, pero Jacob le costó, quedó, como dicen aquí en Neiva, dicen choneto. Quedó chueco, torcido ahí. Quedó pata de cumbia. Pata de cumbia el hombre descaderado. Hasta que Dios dijo, oiga, qué grande la fe. ¿Cuánto tiempo ya orando por el bautismo del Espíritu Santo? Y nada. Pero, ¿qué pasa? Que uno está buscando cosas de Dios, ¿qué? Reales. Uno no anda suponiendo que, sino que uno anda buscando a Cristo hasta que lo que está en la Biblia se cumpla en su vida. Amén. Yo vengo aquí, quedar aquí suponiendo, ¿y usted cómo está, pastor? Sano, hombre, hermano, yo necesito un toque de Dios, hermano. Usted necesita que Cristo la bautice con el Espíritu Santo. No que suponga que ya lo tiene. Usted necesita sentir cuando Jesús de Nazaret se pare frente a usted y la coge y la meta dentro del Espíritu Santo y usted diga, uy, una explosión de la gloria de Dios esté en su ser. Usted diga, me bautizó Jesús. Amén. Es la misma Biblia y luego nos manda los otros tres elementos para que sepamos que después de ser salvos, básicamente Dios nos va a juzgar un día. ¿No? Siendo salvos o no, Jesús un día nos va a juzgar. Pastor Mauricio, Pastor Falcao, ¿usted qué hizo con lo que pedí? O sea, es la preparación para lo que viene en el juicio. Esas son las dos partes. ¿Sí? ¿Cómo debo prepararme yo o cómo me prepara Dios para el día del juicio? Así de sencillo. Ya, y después de eso sí vamos a edificar lo que dice Mauricio. Primero sálvese. Primero deje que Dios lo transforme. Y después sí hablamos de los esposos, porque un par de carnales, ¿qué se puede hacer con un par de carnales? Vendidos al pecado, como dijera Pablo. ¿Qué van a hacer? Pues un desastre, no saben hacer nada más sino desastres. Pero dos creyentes nacidos de nuevo con el Espíritu Santo y la capacidad de arrepentimiento. Bueno, vamos a cambiar. Y con cimientos bien puestos. Claro, mire, un buen cristiano no tiene que hacer tanto esfuerzo para ser un buen esposo. Porque dice la Biblia que el buen cristiano ama a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? ¿Más prójimo? Pues su señora que la tiene al lado. Prójimo significa que significa que la tiene el próximo. Aquí, el que lo tiene aquí. ¿Cuál es el prójimo al que yo más bien tengo que hacerle en la vida? Que duerme a mi lado. Pero ¿y qué pasa? ¿Y qué, no me hagas prójimo? ¿Y qué es lo que suele pasar con el que no tiene ese fundamento? Lo contrario. ¿Quién es el que yo más aborrezco? A la esposa, al esposo, a los hijos. Son los que más maltrata, los que más maldice. Esta mujer me decía a mí, es que me dice Chucky, pero ¿qué hace un esposo?
mucho salvaje. Diciéndole a la esposa Chu. Ay, terrible. Ella, que es una mujer que aprendió cosas con Antonio, una hija espiritual de él, le dice, mi amor, ¿por qué me atas con esas palabras? ¡Ah, ya salió con la doctrina de atar! No, eso no es atar, eso es una ofensa. Pero si es que la palabra de Dios dice que con la boca se bendice y con la boca se maldice. Eso tiene un efecto en mi contorno. Hombre, una persona que le dice a la mujer, oiga, allá viene, no sé, la llorona, allá viene la patasola, hombre. Esas palabras están produciendo un efecto marchitante en mi esposa. Ya no sirve para nada, no hace nada. ¡Qué berraco soy yo! Le está matando el alma. Hombre. Es un salvaje, hermano. Eso es tener los pies puestos en el barro. Y es en lo que muchas personas andan. Entonces, cuando no hay fundamento, ¿qué pasa cuando yo vengo y hablo de matrimonio? Termino siendo un psicólogo. Y la psicología no sirve para nada. Los mismos psicólogos, una vez estaba yo hablando acerca de Cristo, predicando en una peluquería, hablándole a la peluquera y a los clientes, y yo dije, mire, la psicología, la psiquiatría son ciencias especulativas. Tienen muy buenas intenciones, pero no llegan a nada concreto. Oiga, y preciso la persona que estaba peinándole la cabellera era una psicóloga. Me dice, ¿usted qué es, pastor? Yo le dije, yo soy pastor. Y usted acaba de decir algo absolutamente cierto. ¿Por qué lo dice? Es que yo soy psicólogo. Y una de las cosas que más me ha quedado clara en mi ejercicio de psicología es que es especulativa. ¿Sí me comprende? Claro, eso sirve como para usted echarle mano, no sé, a medio sacar la mano, pero el fundamento, lo que lo lleva a usted a pie, a salvación, a redención es Cristo, la verdad de Cristo. Porque cambia el corazón. Es que el punto es este, la psicología llega a la parte comportamental, lo máximo que logra es la parte de la mente, ¿sí? Pero si su corazón no ha cambiado, usted puede cambiar lo que quiera en su mente, pero su corazón sigue siendo podrido y malvado. Perfecto. Solo Jesús de Nazaret puede cambiar lo profundo del hombre. Cambiado el corazón, cambian los pensamientos. ¿Sí ven? Ahora, no solamente es que el Señor hace un milagro, sino que otorga las herramientas para que, por ejemplo, algo como la salvación no se pierda. Usted puede llegar a un punto, pero como lo explicaba la hermana Luz Marina, la salvación puede perderse, o sea, ya recibiendo la salvación y habiendo nacido de nuevo, aún en ese estado, y más aún en ese estado, tenemos que andar derecho. Dios nos da las herramientas apostólicas para andar derechos, para no bajar la guardia, para no perder la perspectiva. Porque el apóstol Pablo dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? La palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte, dice. O sea, todos los días nosotros tenemos que estar vigilantes, agarrados del Señor. Si le suelto la mano un día al Señor, ¿qué pasa? Que la cosa se empieza a poner grave. Claro, el Señor nos hace el milagro en nosotros, pero nos da las herramientas para nosotros sostenernos en la gracia de Cristo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto en este contexto? Porque es que Saúl representa el que hace las cosas de manera disparatada, el que no tiene pie. Sí, a su manera. Que es uno de los peores problemas de nuestra sociedad, es exactamente ese, seguir a Dios a nuestra manera. Correcto. Quien sigue a Dios a su manera está siguiendo una imaginación. Es que lo sorprendente de Saúl es que, y lo vamos a mirar ahora, es que dice, pero es que yo todo lo hice como Dios me dijo. Contiende un momento con Samuel. Pero ¿cómo así si lo hice? Pero miremos el capítulo 15. Dice acá. ¿Qué capítulo? 15 del primer libro de Samuel. Dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha, dígale que está al lado, escucha. Escucha pues ahora las palabras del Señor. O sea, el Señor le habló a Samuel, le dijo, mándele a decir a Saúl lo que tiene que hacer. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek
por lo que hizo Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, para contextualizarlos así rápidamente, Amalek fue un pueblo que se le atravesó en el camino del desierto a Israel. Israel de manera amigable les dijo: oiga, permítanos atravesar estos terrenos porque tenemos un destino a donde llegar. Pero Amalek fue un pueblo hostil con Israel. Y cobarde, además. Y además cobarde porque en medio de la confrontación aprovechó que la retaguardia de Israel se quedó desamparada y se aprovecharon de eso para matar niños, mujeres, ancianos. Entonces desde ese tiempo el Señor le tenía a Amalek. Mire cómo es Dios de paciente. Dios no se acelera, Dios no es impulsivo, Dios no es brioso. Él es, imagínense, ¿cuánto espera el Señor que todavía, mire, en cuánta maldad está la humanidad? Trata de niños allá en Indonesia, en Tailandia, 100 millones de abortos anuales, perversión, sodomía, felaciones. O sea, el ser humano está en el tope de la maldad, ¿correcto? Entonces, claro, el malo dice: mire, es que ¿cuál Dios? Mire, hacemos lo que queremos. Pero Dios está, mire. Y allá los mártires le van a decir al Señor: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no desatas la ira sobre la tierra? Mire, ¿por qué no vengas a aquellos que nos mataron? El Señor dice: espere tantico, aguanten un poquito más, hasta que se complete el número de los escogidos, dice el sello 5 de Apocalipsis capítulo 6. Paciencia. Desde ese tiempo hasta cuando vino Saúl fue que el Señor decidió que con Saúl era que iba a destruir a Amalek. O sea, era una misión de primera línea, un EPCON 1, ¿sí? O sea, una misión, mejor dicho, súper especial. Como cuando, supongo que era cuando le dijeron a estos tipos: bueno, la misión de ustedes es ir y matar a Osama Bin Laden. Imagínense el tipo que mandó a volar las Torres Gemelas. ¿Usted cree que era cualquier misión? La indicación era: ese hombre tiene que morirse. Eso fue, y allá estaba Barack Obama con Hillary Clinton esperando viendo por cámaras el operativo. Tenían que cumplirlo a cabalidad. La venganza gringa, porque eso es lo que era. Correcto. La venganza gringa. Entonces, ahora, hoy salió, por ejemplo, Donald Trump a decir: el ISIS fue completamente derrotado en Siria. Uy, imagínate. ¿Saben lo que es eso? Batieron, man. Estos tipos que querían poner un califato desde España hasta Medio Oriente, ahora quedaron reducidos a nada. Se creían Saladino, sí. Correcto. La resurrección de Saladino. Entonces, era una misión de primera línea, especialmente puesta por el Señor porque se la tenía reservada a Amalek desde ese tiempo. Mire, dice: yo castigaré por lo que hizo Israel porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek. Destruye completamente todo lo que le pertenece. Todo. No le tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Tenía que arrasar con Amalek. Ya habían venido de una victoria sobre los filisteos, que fue sobrenatural esa victoria. Y otra serie de victorias que le había dado a Saúl y a Israel, donde se comprobaba que aún Israel, sin armamentos, sin armaduras, podían derrotar a sus enemigos por el poder de Dios. Sí, amén, así es. Entonces, les dice: bueno, ya les demostré que yo estoy con usted. Ahora vaya usted, Saúl, y acábeme, arráseme con Amalek. Sin compasión, nada. Saúl convocó a la gente y les pasó revista en Telaín, 200.000 de infantería más 10.000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el arroyo. Entonces Saúl dijo a los queneos: idos, apartaos y salid de en medio de los amalequitas, no sea que yo os destruya juntamente con ellos, porque vosotros tuvisteis misericordia
y de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los queneos se apartaron de en medio de los amalequitas, y Saúl derrotó a los amalequitas desde Ávila hasta las inmediaciones de Shur, al este de Egipto. ¿Hasta ahí qué tal la cosa? Estaba cumpliendo a cabalidad Saúl, ¿sí o no? Sí. Y estaba haciendo hasta específico porque vio que en medio de Amalek, ¿quiénes estaban? Los queneos, gente que se había portado bien con Israel. La cosa era con ellos. Entonces hizo muy bien Saúl en decir, oiga, váyanse de acá porque la cosa no es con ustedes, la cosa es con los amalequitas. Y venía arrasando a los amalequitas hasta que metió la pata. Es que, mire, la vida cristiana amerita ese tipo de detalle. Y más si Dios le ha puesto en un ministerio. ¿Me comprende? Un cristiano del promedio, pues sí, tiene que guardarse el pecado y una serie de cosas que en términos generales es algo que viviendo en el espíritu se cumple, ¿me entiendes? O sea, es un sentido común espiritual. Pero cuando ya se entra en el detalle de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, del ejercicio ministerial, no solamente toca mantener una relación con Dios al nivel de yo sostenerme bajo su gracia y en la santidad, sino que ya hay que hacer las cosas con detalle, lo que requiere mucha oración, mucho tiempo con Dios y sobre todo, ya habiendo Dios mostrado las cosas, hacerlas tal cual Dios lo ha dicho. O sea, ¿qué demanda esto? Demanda que lo emocional tiene que ser reducido a cero. Ese es el gran problema de la persona que se involucra en un ministerio, que en la medida que surja lo emocional, entonces va a ser susceptible de meter la pata. Entonces miren lo que pasa acá, o de equivocarse. Dice, versículo 8 dice, capturó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Cometió un error ahí? ¿De qué dice? ¿Dios qué le dijo? Que matara a todos. Le dijo al momento, pero resérvate No. al rey para ti. No, porque digo, Ahora, la pregunta es, ¿por qué hizo eso Saúl? ¿Cuál era el gran problema de Saúl? El bendito ego, hermano. Perfecto. Él tenía un ego, o sea, tenía un interés obsesivo por quedar bien con su pueblo, con la gente, que colindaba con el hecho de agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que procura agradar a las personas, por ende desagradará a Dios. Y la persona que siempre procura agradar a Dios, por ende Va a desagradar. a muchas personas. A muchas personas, no a pocas, a muchas. A las personas que viven conforme a esa línea, pues dirán, no, qué hombre de Dios. Pero a la mayoría les desagradará. ¿Por qué quería llevarse a Agag vivo? Porque quería llevarlo como el trofeo. Para que la gente dijera, uff, qué rey tenemos. Le trajo de esclavo a Agag. Quería el aplauso. ¿Ah? La palabra de Dios dice que no conozca tu mano izquierda lo que hace la derecha, ¿cierto? Pero ¿qué ve uno en el ejercicio de los ministerios? El reconocimiento de los hombres. Ahí viene el profeta de Dios. ¡Wow! El apóstol. Entonces se montan en las tarimas y usted es más grande que yo. No. Usted es más grande que yo. No. Usted es más grande que yo. Profetíceme lo grande que soy yo y yo le profetizo lo grande que es usted. Y en eso anda. ¿Me estoy equivocando? Así es. Y alaban y reconocen. Entonces montó 300 orfanatos y alimenta a 100,000 personas. Y, oiga, y mire lo que yo hice, y lo que hicimos allí, y lo que hicimos allá.
¿Por qué se preocupa tanto por eso la gente? Porque quieren el reconocimiento de los hombres. Entonces, perdón una pregunta porque entonces una persona, en el caso nuestro que tenemos un voluntariado, sería en un comienzo, será todavía, que la persona que lo creó tiene un reconocimiento. Respóndase usted esa pregunta, Ludmila. Porque pues, es una persona. ¿Por qué la gente, qué es lo que suele hacer la gente, qué es lo que suele pasar con la gente cuando hace obras de misericordia? Porque en eso sí somos muy que nosotros no estamos arados a que nos reconozcan, a salir en la prensa, que el hospital nos... Ah, bueno, por eso. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Buscan eso? No es generalmente. ¿Buscan eso? Comúnmente. Porque No, nosotros bueno. es el servicio. Bueno, perfecto. Perfecto. Sí, hay que mirar mucho. Sí, por eso Cuando yo las pienso cosas con que Dios tienen Que que hay excepciones. tener siempre como un discernimiento del corazón, ¿no? Por el por qué yo hago las cosas. Es muy importante. Si hacemos las cosas por obedecer a Dios, vamos bien. ¿Cuál es el motor de todo lo que Dios quiere que hagamos? El amor. Si lo hacemos por amor a Dios y amor al prójimo, bien. Pero si por ahí lo que hay es otra cosa, entonces ya... Es que por eso pongo el caso. Mire, él iba bien, él va, recluta a las personas, vamos a la guerra. De hecho, Dios le dice, mire, la única indicación que Dios le dio es acábeme con todo. Él no le dijo ni cómo, ni dónde, ni a qué hora, ni acábeme con todo. Hombre, niños, bebés. No le dijo ni la hora, ni el día, dice vaya y acábeme con Amalek. Pero le digo otra palabra, maestro, que yo creo que a mí me parece que a Saúl también ahí le falló la parte emocional, lo que usted dice. Porque también puede ser que Saúl se haya compadecido de Agar. Pero la orden del Señor fue no tendrás Bueno, pero compasión. Pero si hubiera sido por eso, pues si hubiera compadecido de lo más susceptible de compadecerse, que son las personas que Bueno, dicen, sí, bueno, también es cierto. Pero igual por eso digo, estaba la orden de Dios explícita, digo, no tendrás compasión. yo lo que, analizando la cosa, masticándola, yo creo que está más por el lado de la forma, o sea, precisamente el corazón de Saúl, siempre obsesivo con el ego, con su reconocimiento. O sea, él tuvo, cuando aparece David después, pues la gente le reconocía a Saúl sus victorias, pero es que las victorias de David eran mucho más retumbantes. Y mientras Saúl se obsesionaba pero ¿cómo así que David ha hecho más que yo? A David le importaba 4 cacahuates lo que haya, si él hizo más que Saúl, era la diferencia entre los dos. Y a David siempre le gustó más agradar a su Dios que a la gente. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de personas. Entonces, en esa dinámica, en esa constante, en ese perfil de Saúl, yo puedo deducir que además que en épocas antiguas los reyes eran un exquisito botín de guerra. Era esclavizar un rey era una de las formas y de hecho en el mundo animal pasa. En la guerra, por ejemplo, de leones, llegan y cogen al león que manejaba la manada y el territorio y lo esclavizan, lo vuelven un don nadie y lo pueden a ver cómo los leones ¿cómo es que se dice? Copulan con las leonas que él antes tenía para que él vea. Y cuando ya se aburren de ese león, se lo comen y dejan la cabeza para como el trofeo. ¿Sí me entienden? Entonces, y en el mundo antiguo así pasaba. Colocaban a los reyes para humillarlos. Entonces uno nota que ahí está muy marcada la pretensión de Saúl. Sí, el bendito ego. Y por eso pongo, es que lo que estamos hablando en primer libro de Samuel nos enseña a entendernos hoy, para hacer un análisis de la iglesia cristiana totalmente, incluso nosotros, cómo tenemos el corazón, si nos proyectamos como un Saúl o como un hombre verdadero de Dios, tenemos que mirarnos. Uno tiene que luchar mucho por eso. Es que por eso la palabra nos habla para nosotros poder hacer una reflexión de nosotros mismos. Yo mismo pienso, bueno, ¿qué cosas de Saúl puedo tener yo?
Claro, yo mencionaba, Maestro Presente, la compasión, ¿por qué? Porque es que otro gran defecto de la iglesia es que a veces nos creemos más amorosos que Dios. Perfecto, sí. Y Dios, la orden que dio fue, me acaban con todo. Y podríamos decir, Saúl de pronto dijo, uy, pero pobre Agarcito. ¿Sí me entiende? Y muchas veces uno por sentir compasión por personas que son malvadas termina haciendo un daño en la iglesia, hermano. ¡Brutal! Perfecto. Entonces mejor obediencia que andárselas dando uno de más amoroso que Dios. Perfecto. El caso es que captura a Agag y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Ahora, me hace pensar mucho, por ejemplo, la forma en que, por ejemplo, los tiranos se portaban. Por ejemplo, hay cartas donde Adolfo Hitler le tenía respeto pues a Winston Churchill. Y hay cartas donde Mussolini le tenía respeto a Roosevelt. Entonces entre ellos Como raro, tenían su respetico ahí, pero mandaron a sus pueblos a que se masacraran. ¿Sí me entienden? O sea, si llega a ser una compasión es bastante rara porque no le dolió lanzar la espada contra el pueblo de Amalek, lo destruyó todo. Pero sí tuvo simpatía por el rey Agag. Y la tuvo. La tuvo, de una u otra forma la tuvo. Es como los líderes de la SS, que eran los que manejaban los campos de concentración. Desde los escritorios no les temblaba la mano para mandar judíos a morir en los campos de concentración. Pero cuentan que cuando, por ejemplo, Hitler, que era el líder de la Gestapo y de la SS, iba a los campos de concentración, al ver que mataban a los judíos, vomitaba, se desmayaba de ver eso. Que se desmayó más de una vez que tocó echarle agüita y echarle viento porque el tipo se desmayaba de ver cómo le disparaban en la cabeza a un judío. Pero desde su escritorio mandaba a que millones de personas murieran. ¿Sí me está comprendiendo? El corazón del hombre cómo es. Y evidentemente esto no es casual. Dios aprovechó esta coyuntura para desnudar el corazón de Saúl. Sí, así es. Y para ahora sí desecharlo completamente, o sea, terminar el proceso que comenzó con el atrevimiento que tuvo él no solamente con Dios, sino con el propio Samuel. De llegar, y bueno, pues la cosa acá, tráigame aquí el sacrificio, yo lo voy a ofrecer, suplantando responsabilidades, suplantando posiciones, ministerios. Es uno de los problemas de los que se creen ungidos, que puede que hasta lo sean, pero el ungido no es el todero. Y usted va a mirar en muchas iglesias, la figura es esa, el omnipotente ungido allá en el altar. El único que puede pastorear es él. Por eso colocan ovejas online, porque solamente él y exclusivamente él puede discipular. ¿Cómo así? Contradiciendo completamente la Biblia. ¿Cómo la ven? Ese es el problema de la persona que permite que su corazón se corrompa, que se llene de avaricia, que se llene de codicia. Ese es el problema de que Dios tal vez utiliza a las personas a un nivel alto de poder y las personas terminan creyendo que es Él y le roba la gloria a Dios. A la gloria de Dios y se atreve a enfrentar una indicación tan clara como la de Dios. Ahora puede que haya gente que se le dificulte a escuchar la voz de Dios y que en esa dificultad, diga, vamos a hacer esto porque es que yo no sé ni qué hacer. Pero una persona que ya Dios le ha hablado con tanta claridad, llegar y decir, no, lo que Dios dice no lo voy a hacer las cosas como yo quiero. Llega y deja al rey Agag vivo. Dice acá. Dice el versículo 9. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas. O sea, no solamente dejó vivo al rey Agag, sino que se reservó ganado que debió haber destruido. Dice a lo mejor de las ovejas y de las vacas.
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. ¿Cuánta gente no se aferra de cosas que son anatema para Dios? ¿Cuántos pastores no reciben plata del narcotráfico? Yo lo he escuchado. No puedo decir que lo he visto, pero he escuchado de pastores que creen que colocándole mano a esos dineros y orando en el nombre de Jesús, ya le quitan el anatema a eso. Mira, hay cosas que Dios definitivamente no quiere santificar. Y las cosas que vienen de sangre, que son cosas que Dios no quiere santificar. Son cosas que simplemente Dios quiere desechar. Hay cosas que no se santifican con una oración. A mí me pasó, no con el narcotráfico, pero sí con personas de dinero que manejaban dineros de las EPS. Y que querían empezar a dar a ministerios cristianos para deducir impuestos. El amigo me mostró que esos dineros que ellos tenían eran dineros que en vez de ellos invertirlos en lo que tenían que invertir, lo que era en la salud de las personas, se lo embolsillaban para ellos. ¿Cómo voy a recibir yo eso? ¿Podré orar por eso y santificarlo? No. Entonces a Saúl le pareció bien. No, pues yo sé que Dios dijo que destruyéramos todo. Ah, pero ¿eso qué? Mire cómo están de lindas las vacas, bonitas, gordas. Miren esas ovejas, miren esas cabritas. Uy, miren esos camellos, qué hermoso. Ah, yo creo que Dios está como equivocado. Yo me le voy a enfrentar a Dios con esto. Y yo sé que Él va a reflexionar acerca de lo que me dijo. Oiga, lo de Dios es santo. Amén. Amén. Que hay veces la gente no entiende el concepto de la fuente de las cosas. Lo importante es la fuente de las cosas. No si yo oro por las cosas para santificarlas. ¿Me está comprendiendo? Por eso muchas veces lo que le toca hacer a una persona es resetear su vida entera. Yo le hago una pregunta. Una persona que era dueño de billares, cantinas, lupanares, que esa persona, conociendo al Señor, ¿qué debe hacer? ¿O de yo poner las cantinas a trabajar para llevarle a la iglesia dinero a Dios? Eso en cuanto a la persona. Y en cuanto a los pastores en las iglesias, a la hora que me empiece a llegar, no sé, alias Chupeta con dinero a la iglesia. No, señor Chupetica, guardes ese dinero, mano. Entréguele todo eso al Estado bajo la figura de la extinción de dominio. Responda por lo que usted ha hecho y hablamos después. ¿No le parece? Pero ¿cuánto pastor no cae en eso? Por la codicia, por el afán, por la necesidad. Es que hay muchos factores. Codicia, la necesidad. La necesidad puede llevar a una persona a tomar malas decisiones. Pero mire, se le está cayendo el edificio a pedazos y Alia Chupeta viene acá con cemento, ladrillos, obreros. La emocionalidad puede jugarme una mala pasada y llegar y uno psicológicamente decir, es que no, eso fue Dios. Y termino yo volviendo mi vida cristiana y ministerial un anatema, hermano. Y volverse uno un anatema para Dios es volverse uno susceptible de que Dios lo desecha. Ahora, hay una línea. Que pasada esa línea ya no hay nada que hacer. Esa fue la línea que pasó Saúl. ¿Cuántas personas ya han pasado la línea? Donde Dios dice, no va más. ¿Está comprendiendo? Versículo 10. Entonces el Señor habló a Samuel diciendo,
me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Servía de algo la intercesión de Samuel? No. Para nada. Ese día el Señor se colocó un par de tapones. Yo creo que Samuel lloró, se postró, se arrodilló, se humilló. Pero como ya a Samuel había pasado la línea, ¿lo escuchó Dios? No. ¿Escuchó el Señor a David cuando oró por el niño que iba a nacer, el niño del adulterio? ¿Dios escuchó a David? No. Murió. Ya después él se pudo unir a Betsabé y Betsabé quedó nuevamente embarazada y nació Salomón, ¿cierto? Pero en ese momento Dios no le respondió. Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel y aquí que se dirigió un monumento. ¿Qué? ¿Qué era lo que quería Saúl? Pero tan bravo. Quería un monumento por la estruendosa victoria sobre Amalek. Y en medio de todo eso tenía ahí al lado al rey. Mire, tengo aquí al rey de Agag, el rey Agag, rey de Amalek. Y un monumento, imagínense. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal. ¿Quién descendió a Gilgal? Saúl. O sea, Saúl todavía, entre comillas, adoraba a Dios. Escuche esto, es que el problema no es ni siquiera ese. Si de pronto dejó de adorar o de cantarle a Dios o de ofrecerle cosas a Dios, él seguía haciéndolo. El problema no es lo que se ve, sino lo que hay en el corazón, lo que está pasando en el corazón. Y allá fue y lo buscó Samuel. Y Saúl le dijo: el Señor te bendiga. Versículo 13: he cumplido la palabra del Señor. Mire esto: he cumplido la palabra del Señor. ¿Cuál palabra del Señor? ¿La de dejar vivo a Agag? No. ¿La de tomar los ganados de Amalek? No. ¿La de levantar un monumento? ¿La de ir a Gilgal a adorarlo? Pero él aseguraba que él había cumplido lo que Dios le había dicho. Samuel preguntó: entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl respondió: las han traído de Amalek. El pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas, que es lo que dice aquí el pastor, más misericordiosos que Dios, y de las vacas para ofrecerlas en sacrificio al Señor. Ay, tan piadoso. Dios. Vengo a ofrecer, Dios, una misericordia más grande que la tuya. Imagínese eso. La palabra de Dios dice: Claro, no le sí. boten perlas a los cerdos. Y hay gente que sigue y sigue y sigue. ¿Y por qué lo hace? Es que voy a rescatar estas personas para Cristo. ¿Tú escuchabas esto? Sí. Ya Dios le ha dicho: no moleste más ahí, no le bote perlas a los cerdos. Vaya y hágale con el que sí lo va a escuchar. Es como con el trigo y la cizaña. El trigo crece con la cizaña, se parecen los dos. Una persona promedio no los diferenciaría. Oiga, y los pastores y los siervos quemándole más tiempo a la cizaña que al trigo. Y venga, hermanas, venga, lea la Biblia, y voy a volver a ir, y voy a volver a orar por usted, pero no se vaya de la iglesia, pero continúe. Años y años y años en eso. Y el trigo, que sí necesita un cuidado, agüita, necesita echársele fertilizante, abonadito, ¿no? Descuidado el trigo. Porque los pastores y los hijos se creen más misericordiosos que Dios.
Sí. Es que yo sí voy a poder. Una vez había un pastor medio atormentado por la parábola del sembrador. Yo iba con él, iba manejando el carro. Yo decía, ¿por qué está como atormentado, hermano? Es que estoy abatido. ¿Por qué? Porque veo a la gente perderse. Yo le dije, pero ¿qué dice la parábola del sembrador? ¿No dice que una de 4 personas es buena tierra? ¿Por qué se aflige? Eso ni siquiera, esa carga no le pertenece a usted, dije yo a él. Él decía, pero hay mucho por hacer. Y como que, a ver, yo puedo ser la persona que coloque la semilla al borde del camino en buena tierra. Yo puedo ser la persona que saque la semilla que terminó en piedras y ponerla en buena tierra. Yo puedo ser el que corte los espinos y las ortigas que asfixian. Yo le dije, usted va a ser, usted tiene más poder que Jesús, le dije yo. Si Jesús mismo dice, con estas 3 no hay nada que hacer. Ahora yo voy a tener más poder que Cristo. O sea, el Señor comprende que hay corazones tan duros que sencillamente no le van a creer. No les ha sido suficiente el poder de Dios, el amor de Dios, la obra de Cristo. No les es suficiente eso y siguen rechazando al Señor. Ahora yo sí voy a ser la persona que voy a hacer que esa persona cree en Cristo. Y hagan, y van. ¿Me están comprendiendo? Esa es una de las formas en donde más la gente se parece a lo que hace Saúl. ¿Me comprenden? Y hace grandes cosas y aplica la doctrina de la oración de fe, de que la oración de fe, a ella la persona es salva, lo que le hablaron al pastor Antonio cuando era un adolescente. Y claro, a la hora de hacer las cuentas dicen, miren esto. ¿Cuántas personas salvas? Hacen eventos, hacen cosas, invierten dinero, recursos, tiempo. Y dicen, mire la obra magnánima que le tenemos al Señor. ¿Cuántas personas salvas de ahí? Yo creo que Y primero, ¿cuántas personas salvas? Segundo, ¿cuánta cosa se hizo que no le agradó al Señor? ¿Cuánta adoración? ¿Cuánta obra? ¿Cuánta presentación? ¿Cuánto sacrificio se hizo que no le agradó al Señor? así es. Se invadió la iglesia cristiana de rock para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Puede que los jóvenes no se vayan de la iglesia, pero va uno a mirar y sus pies están puestos en el infierno. Y vaya usted y dígales, oiga, eso no es de Dios. ¡Ja! Se vuelve un enemigo potencial. Así es. Usted se puede cansar de decirles que el rock no es de Dios y más le van a coger rock a usted. Una muchacha que iba a la iglesia, fue a la iglesia, vivía atormentada con eso porque nosotros decíamos que eso no era de Dios. Y la brava, y brava con uno. Fue tanta su ira que sacó toda la luz. Confesó que era bisexual. Pero era cristiana. Pero según ella era cristianaza. ¿Sí me está entendiendo? De todo eso no va a rendirle cuentas al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Me perdonan, pero yo tengo que hacer las cosas tal como Dios me dice que las haga. Y tengo que guardarme de agradarlo siempre a Él y nunca ser desechado por Dios. ¿Qué tal yo levantando monumentos? ¿Qué tal aquí la estatua del pastor Mauricio Gómez? El gran evangelista, o bueno, lo que sea. ¿Qué tal eso? O el pastor Antonio, el que sea. Obras de hombres, imperios de hombres. Ese es el gran problema. De cómo las circunstancias
¿qué van a hacer brotar de nosotros? ¿Qué queremos del Señor? Que Dios diga, que hay mi hijo amado, mi siervo amado, en quien tengo complacencia. Amén. O que diga el Señor, me arrepiento de haberte amado fulanito de tal. Estoy arrepentido de eso. Oye, ¿y dónde queda esa frase, ese mito bíblico o doctrinal o dogmático de que el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta? ¿La cita bíblica? No, ¿qué piensan ustedes de ese mito? Si el Señor dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, ¿dónde queda eso de que el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta? Y no le dijo el Señor, me arrepiento de haber salvado a este pueblo. No le dijo eso a Moisés. Miren lo que están haciendo. Voy a acabarlos a todos y voy a hacer un pueblo de ti, Moisés. ¿Qué dijo el Señor? Me arrepiento. Entonces el Señor se arrepiente, ¿sí o no? Sí. Se arrepintió de lo que hizo con Saúl. Ya está la creación. Porque es que esa frase, Sí, no, la, sí, esa sí, frase sí, no sí, la sí. dice Dios, esa frase la dice Job. ¿Es Job? No, eso lo dice el falso profeta Balaam. Ah, Balán, es la cosa, es Balán. Parece que hay otra mención en otro texto. Samuel lo dice, por ahí lo dice Samuel, lo estaba leyendo yo hoy. Él no es hombre para que se arrepienta, dice Samuel. También lo dice Samuel. El mismo que le dijo a Saúl que Dios iba a volver tu reino sempiterno. ¿Eso lo dijo Dios o lo dijo Samuel? Lo dijo Samuel. Y la gente cree que sí era lo que quería hacer Dios con Saúl. Yo siempre cuando leía eso, yo me dije, pero ¿cómo así? ¿Por qué Samuel dice esto? No. ¿Será que es que se contradice Samuel con Dios? No, es que eso lo dijo Samuel, porque Samuel tenía también un problema similar al de Saúl, estaba contagiado de emocionalidad. Estaba ligada su alma con Su alma la tenía ligada a Saúl. Lo amaba mucho, sí. Era el problema de Ese es Saúl. el problema de ligar almas. Nosotros no podemos ligar almas a nadie. Nuestra alma ¿qué es lo que el Señor salva con su sangre? Nuestra alma. ¿La vamos a ligar a otra cosa? ¿A otra persona? ¿A otro acontecimiento? No. Y eso termina siendo un tropiezo. Una sierva de Dios que Dios utiliza, ella que tiene una comunión con el Espíritu Santo extraordinaria, hacía milagros, sanidades, en eventos de miles de personas, impresionante. ¿Y cuál fue su deceso? La parte emocional. Que no pudo vivir sola sin un hombre. Y ese fue su ocaso. Mire hermano, no importa cómo comience usted, importa cómo termine. ¿De qué me sirve a mí que Dios me haya utilizado para sanidades, para que a una persona le saliera la mano, a un manco le saliera la mano, al ciego le saliera un ojo? Liberaciones, milagros, para yo terminar después en los brazos de una mujer que no era mi esposa. ¿De qué sirve eso? Así es. Así es. Pero la salvación es lo principal. Claro, por eso es el fundamento por excelencia. Por eso si yo llego a hablar del matrimonio, siempre tiene que estar enlazado a eso. Primero el 1 y después el 2. Primero, para yo tener un matrimonio exitoso, tengo que estar agarrado a Cristo. Yo tengo que decirle a las personas, a los intervinientes que son la pareja, decirle, de nada sirve aquí a dar 100 consejos si ustedes no se aferran a Cristo. Cuando la persona se aferra a Cristo, es cuando el cristianismo se vuelve práctico y natural. El apóstol Pablo dice, no hostiguen a los hijos. Si es un papá que no está agarrado a Cristo, ¿qué se le va a pasar haciendo? Hostigándolo. Y con las cosas de Dios incluso. Va a la iglesia, yo lo obligo, es que le toca. Pues si no, mire, papá, ¿de qué sirve eso? Pero si yo me agarro a Cristo y ese hijo ve que Cristo está en mí, que yo comienzo a operar tal cual con el Señor, con paciencia, con amor, con perseverancia. Es que el gran problema de los papás cristianos es que quieren ver resultados ya conforme a lo que ellos creen. Porque la gente cree que el cristiano, doña Isabel creía que él era un cristianazo. Porque si ¿para qué? Él entró a la universidad, mientras uno ya era un degenerado, él sí iba a la iglesia, no fumaba y no tomaba. Comparándolo él conmigo, él era un
hijo espectacular, ¿o no? Un angelito. ¿Sí? Y él no decía grosería, yo sí. Entonces, ¿qué? ¿Eso es ser cristiano? No. ¿Sí me está entendiendo? Y nosotros queremos ver resultados ya, pero conforme a lo que nosotros creemos que es cristianismo o que es estar con Dios. Hay veces que uno ve personas que el carácter de pronto todavía como que uno no nota que cuaja, pero internamente Dios está haciendo, porque uno se va a fiar por las apariencias. Es que tiene el ceño fruncido. Eso aquí mínimo tiene 5 demonios de ira, porque uno se fija por las apariencias. En cambio el sonriente, el amable, uy, mire lo que Dios está haciendo con este muchacho. En la iglesia que nosotros nacimos, hay un muchacho así altico que estaba en la alabanza, era amable con todo el mundo. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Ayudaba, subía sillas, bajaba, cargaba equipos, le daba la sopa a los niños pobres con cucharita. Pero era un diablo. Era un diablo que veía pornografía y que ya empezaba a leer literatura ocultista. Y cuando salimos de Orave nos escribía a Antonio, a mí y a otro amigo del ministerio las groserías que ni me decían a mí en el mundo, porque nos detestaba. ¿Sí me está entendiendo? Pero el que ve uno ahí que de pronto como que no, resulta que Dios está haciendo una cosa poderosa en la persona. Porque las cosas de Dios no son perceptibles a los hombres inicialmente. Sí, que está en el corazón, nadie lo ve. Solo es que Pero cuando ya brotan son de verdad, no son apariencia. O sea, por eso pongo el ejemplo del cimiento. Es que el cimiento es donde más dedicación hay que darle a las cosas. Pero, ¿y ese edificio a qué horas? Mire, no es que es que un rascacielos, mentira. Miren, no he construido ni el primer ni el segundo piso. ¡Qué vergüenza! Pero, ¿qué pasó con la gente de allá del Space en Medellín? Pero, gente rica, eso fue para... Usted no cree que ese apartamento costaba cualquier peso. Los apartamentos del Space. Pero ¿qué hicieron estos bandidos? Hicieron unos super apartamentos en arena. ¿No en arena? ¿Y qué pasó con el tiempo? Pues que se cayeron. Y la gente, mire, ¿hasta dónde? Ay, yo vivo en el Space. ¡Qué berraquera! Y de cimientos nada. Se cayó. ¿Entiende? Es que eso es lo que se está haciendo al revés. Saúl se obsesionó con la apariencia, con el exterior. Él le dice, creo que le dice acá, sigamos leyendo para terminar, dice. Samuel preguntó, bueno, versículo 15, versículo 16. Entonces Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Saúl le dijo, decláralo. Samuel dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿No te ha unido el Señor como rey sobre Israel? El Señor te ha encomendado una misión y te ha dicho, ve y destruye completamente a estos pecadores de Amalek. Hazle la guerra hasta que las extermines. ¿Por qué pues no has obedecido la voz del Señor? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín que hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Saúl respondió a Samuel, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me encomendó. Él seguía siendo testarudo. Hay gente que es así, pero le muestran en la Biblia. Pero es que mire. No, yo soy un buen cristiano, a mí no me diga nada. Yo conozco gente así. Pero el pueblo, mire, versículo 21, tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas al Señor, tu Dios en Gilgal. Miren lo que dice, ¿el Señor qué? ¿Dice el Señor mi Dios? El Señor tu Dios. ¿Siempre fue el Dios de quién? De Samuel. Nunca fue su Dios. La gente puede hacer cosas supuestamente para Dios, pero no ser su Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios
como en que la palabra del Señor sea obedecida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, oiga esto, y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, temiendo al pueblo. ¿A quién no se le debe temer? Al pueblo. Y accediendo a su voz. Uy, qué peligro. ¿Usted cree que ese peligro es solamente para Saúl? Hoy está ese peligro latente en las congregaciones. Claro, los pastores por miedo a perder la gente. Vuelve la iglesia hacen lo que sea. democrática. Aquí tenemos la junta directiva. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Votemos. ¿Cómo así? En una junta directiva se vota, ¿cierto? Sí. Es que han conocido empresas, se vota y se hace lo que la votación dice. No, la iglesia no es democrática. La iglesia es teocrática. ¿Sabía? ¿Quién es el que dice cómo se hace? Dios. Es el que dice cómo se hace, a qué hora se hace, con cuánto se hace, con cuántos se hace. ¿A quién temió Saúl? A los hombres. Y obedeció la voz del pueblo. Aparentemente, porque obedecía la voz del pueblo cuando el pueblo lo alababa a él. Pero por lo demás, él fue un rey implacable. Correcto. Pero mire lo que le costó a Saúl eso, ser desechado. La palabra de Dios dice: si la sal pierde su sabor. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué termina sirviendo? Para ser botada. Hay una sal que utilizan para la condimentación. Es la sal refinada, saborosa, especial. ¿Y la otra sal para qué la utilizan? Para derretir hielo, para echarla a la caneca a la basura. ¿Usted qué sal quiere ser? La que tiene sabor, ¿cierto? ¿Y cuál es la que tiene sabor? La que hace caso a Dios. Correcto. Tenemos escenarios donde tenemos que hacerle caso a Dios, ¿cierto? Domingos. Y ministerialmente más. ¿Qué más? Los ministros, ¿qué tienen que hacer? Martes, ¿dónde? La iglesia. La iglesia. ¿Y el viernes en dónde? La iglesia. ¿Y el jueves? Predicando en el hospital, ¿cierto? Ahora, ¿hay tiempos de descanso? Claro, los pastores toman su descanso. ¿Cuánto fueron? ¿6 meses? 15 días. 15 días. Usted también lo puede hacer, pastor. Necesito mi descanso. ¿Pero son 15 días o son 4 meses? Yo le pregunto. A veces nos da por 15 días y se mueren los Es que ese es el tema. Y por eso Dios habla estas cosas, porque Dios se va a poner cada día más riguroso, hermano. No es lo mismo estar uno recién llegado a la iglesia que ya llevar unos 5, 6, 7 años en la iglesia. Con responsabilidades, con obligaciones. Claro, habrá un fin de semana donde usted diga: mire, pastor, nos invitaron por allá mis hijos, mi esposo, por allá Melgar. Vaya, hermano, vaya. Descanse un momento. Aquí lo espero la próxima semana. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos tiempos de descanso porque somos seres humanos. Nuestra hermana Luz Marina tiene que ir a trabajar una semana al mes. Hombre, vaya, recoja su dinero lo que más pueda para que usted pueda ser bendecida, porque ese es su trabajo. ¿Sí me entiende? Pero por lo demás, ¿qué, hermano? ¿Sí me comprende? ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿En qué tenemos que estar? ¿En los negocios de quién? De nuestro Padre. ¿Cómo hago yo para coger sabor? En los negocios del Padre tengo que estar. Amén. La palabra de Dios dice: fuera de mí
nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar ahí con el Señor, escuchando su voz, atendiendo, orando, intercediendo, aprendiendo la humildad, la mansedumbre, la obediencia. Amén. Entonces, hermano, y también siempre procurar el mejor fruto, porque el fruto, el árbol que no da buen fruto, ¿qué hace el Señor? Lo desecha. Después de un tiempo lo desecha. ¿Qué fruto arrojó Saúl? Nada de fruto. Puras malas cosas. ¿Qué hizo el Señor? Sacó el hacha y lo cortó. Nosotros tenemos que estar dándole fruto al Señor, correcto. ¿Cada cuánto? Siempre. En tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Que en este momento no Bueno. empieza. Vamos a orar entonces. Póngase de pie, mi querido hermano. Y ya después miraremos, ¿no? Cómo Dios cumple su palabra cuando dice: me conseguí uno mejor. Me conseguí uno mejor. De pronto usted le podría preguntar al Señor si usted es uno mejor que Dios se consiguió. Y yo le voy a decir respecto a mí. Hay cosas que tal vez uno esté haciendo ahora que se suponía que otro era el que las iba a hacer. Pero como ese otro se portó como un Saúl, a Dios le plació que fuera uno el que se levantara. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Podrán pasar Saúles, Davides, Josueces, Samueles, Elías, Eliseos, Juanes, el Bautistas, Pedros, Santiagos. El universo de Dios es inmenso. El universo espiritual, el universo de su pueblo, de su iglesia es inmenso. Eso podrá variar, pero la obra de Dios se va a hacer. Y es que eso es lo que tenemos que tener nosotros presentes. ¿Correcto? Lo primero que tenemos que asegurar es la salvación. Y segundo, el cuidarla. Y entre las formas que hay para cuidarla es hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Y hacerlas tal cual Dios nos ha dicho. Cuidado, hermano, con las voces de hombres malintencionadas. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos apóstoles. Cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con subirse el moño. Cuidado. Amén. Cuando Dios los comienza a utilizar de manera poderosa, que una sanidad, que un milagro, oiga, una resurrección. Amén. Usted tiene que mantenerse como humilde, entendiendo que usted simplemente es un instrumento. Simplemente fue un instrumento. ¿Quién es el que tiene la gloria? ¿El vaso o lo que hay en el vaso? Lo que hay en el vaso es lo que tiene la gloria. Nosotros simplemente somos recipientes, simplemente somos eso. ¿Que a Dios le plació hacerlo así? Sí. ¿Lo lograremos entender completamente? No. Simplemente le creemos al Señor, ¿no? Entonces siempre guardemos nuestro corazón y hagamos lo que Dios nos manda. Únicamente eso. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Dios poderoso. Señor, yo en esta noche quiero pedirte, Señor, que este pueblo, Señor, desarrolle la capacidad, bendito Dios, de siempre mirarte a ti, Señor. Tu palabra dice, maravilloso Dios, Señor, que pongamos los ojos en ti, Señor Jesucristo,
que eres el autor y consumador de la fe, Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Eres tú el que hace las cosas, eres tú el dueño de la obra, eres tú el dueño del reconocimiento, eres tú el dueño de la alabanza, eres tú el dueño, Señor maravilloso, de la gloria, Señor, de toda honra, Señor, de todo poder. Eres tú el dueño de todas las cosas, Señor. Eres tú el Salvador, eres tú el Redentor maravilloso, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, perdón si hemos fallado, Señor, si hemos tal vez sido displicentes, si hemos sido tal vez, Señor maravilloso, omisivos, si hemos tenido actitudes que tú repruebas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Rey de la Gloria. Pero queremos ser personas de corazón conforme al tuyo, Señor. Queremos escuchar de ti para nosotros, que somos tus hijos amados, que queremos despertar el deleite en ti, Señor de la Gloria. Queremos despertar delicia en ti, Señor maravilloso. Queremos despertar en ti, Señor maravilloso, agrado, Rey de la Gloria. Y por eso queremos decirte, Señor, que hacemos es tu voluntad y no la nuestra, Señor. No la nuestra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, llénanos con tu poder, llénanos con tu fuego también, Señor. Bautízanos en el poder del Espíritu Santo y bautízanos en el poder del fuego tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que toda esta palabra que tú nos has dado produzca un fruto abundante y rebosante, Señor, al 100%, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos guíe de todo mal, para que no nos dañe, Señor. Oramos también como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Señor, en el nombre de Jesús, quitamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos, Señor, que tú las multipliques amplia y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, ahí estaba el folí. Dios le bendiga. Que una ofrenda, que el Señor sea recompensado. Amén.